Hola chicos, buenos días. Yo soy la licenciada Angélica Rodríguez, docente de la Cátedra de Inmunología, para aquellos que no me conocen. En esta oportunidad, colaborando con ese plan piloto que nos presenta un gran reto para lo que es la educación virtual, en este momento voy a iniciar dándoles la clase introductoria, la clase número 1 de nuestra materia Inmunología. En esta clase vamos a hablar acerca de la introducción de lo que es el sistema inmune, sus conceptos, sus niveles de organización, sus características, sus funciones, los factores que determinan el comportamiento del sistema inmune, los tipos de respuesta inmune y el concepto y los ejemplos de lo que son los grupos de diferenciación celular que vamos a ver más adelante. A lo largo de los años, nuestro sistema inmune ha tenido que evolucionar, al igual que los virus, las bacterias, los hongos, los helmintos, esos agentes patógenos que han ido evolucionando nuestro sistema inmunológico también. Todo ello para contrarrestar aquellas infecciones, ya sean intracelulares y extracelulares, de una manera diferenciada o especializada. Nuestro sistema inmune, desde lo más macro, está compuesto por órganos, como por ejemplo la piel, que es el órgano más extenso, nuestra primera barrera de defensa. También tenemos los órganos linfoides, el vaso, el timo, la médula ósea, y también está conformado por componentes celulares, como son los linfocitos B, los linfocitos T, los granulocitos, y moléculas que también cumplen funciones para que nuestro sistema inmune pueda llevar a cabo una respuesta adecuada frente a cualquier agente agresor. Nuestro sistema inmune en los vertebrados ha adquirido, como lo comenté, ciertas características especializadas, y todo ello lo realiza haciendo uso de esas tres funciones principales que tiene nuestro sistema inmune, como lo es la defensa, defendernos frente a cualquier agente que sea considerado agresor, la homeostasis, manteniendo el equilibrio en nuestro organismo, luego de que ese agente agresor es eliminado, vuelve otra vez nuestro organismo a su estado de equilibrio, y la vigilancia inmunitaria, siempre esas células ahí vigilando que no haya presencia de algún agente agresor, o que si hay algún agente, pues este sea beneficioso para nuestro organismo o conforme parte de nosotros mismos. Nuestro sistema inmunitario es capaz de llevar a cabo esas funciones debido a que él tiene la capacidad de discriminar, reconocer y eliminar aquellos agentes que sean potencialmente agresores, ya sean exógenos o endógenos. Nuestro sistema inmunitario, en presencia de un antígeno, crea una respuesta de alarma, y él va a producir ya sea una respuesta para eliminar ese agente agresor, o en caso de que no sea un agente agresor sino un agente propio de nuestro organismo, producir lo que es la tolerancia. Cuando estamos presentes a un agente agresor, esa respuesta puede producir un efecto deseable, que es que se elimine ese antígeno o ese agente agresor, y por supuesto lleguemos a lograr la homeostasis de nuestro organismo, y por ende manteniendo nuestra salud. En el caso de que nuestro sistema inmunológico no pueda eliminar este microorganismo, se producen efectos indeseables que conllevan a la aparición de ciertas sintomatologías y con ello la aparición de la enfermedad. Nuestra respuesta inmunitaria se caracteriza por ser autolimitada y autorregulada, y por supuesto todos esos componentes celulares, tejidos y órganos tienen una comunicación constante para permitir que al ser eliminado ese agente agresor lleguemos a nuestra homeostasis y por ende mantengamos nuestra salud. Nuestro sistema inmunitario responde frente a agentes agresores eliminándolos, o si, como lo dije antes, si son agentes que son propios de nuestro organismo o que no son considerados potencialmente agresores, producir lo que es la tolerancia. ¿Cuáles pueden ser esos agentes agresores? Virus, bacterias, helmintos, hongos, células necróticas, células tumorales, y cuando estamos en presencia de alguna transfusión, ya sea de tejidos o de sangre, nuestro sistema inmunológico va a tratar de contrarrestarlo
todos estos agentes. Para ello participan ciertos factores propios de nuestro organismo, algunos de ellos son modificables y otros no, como por ejemplo el genotipo, que es considerado un factor no modificable. De repente mi genotipo, mi sistema inmunológico responde frente a un organismo totalmente distinto al sistema inmunológico de ustedes. En el caso del estado nutricional, que es importantísimo, al nosotros tener una mejor nutrición, nuestro sistema inmunológico va a estar bien fortalecido y las respuestas inmunológicas van a ser mucho más efectivas. El sexo, que es un factor tampoco no modificable, que en el caso de las mujeres u hombres, las mujeres siempre tienden a aparecer o a ser más susceptibles a ciertas infecciones en comparaciones con los hombres y viceversa. La edad, un niño recién nacido no tiene la misma inmunidad que una persona adulta o que un anciano. El estado de estrés, que por supuesto el estrés favorece debilitando el sistema inmunológico y favorece por supuesto a los agentes agresores para que puedan causar la enfermedad. Es un factor modificable. Y el embarazo, que en él hay unas ciertas alteraciones hormonales que van a quizás hacer más propensas a las mujeres embarazadas a padecer ciertas infecciones. Nuestro sistema inmunitario tiene dos tipos de respuestas: la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Entre ellas hay una fase aguda, que es denominada como la fase de transición, que comunica una con la otra. Tanto en la respuesta inmune innata, en la fase aguda y en la respuesta inmune adaptativa, participan componentes celulares, humorales, diferenciados en cada una de ellas. Ejemplo, en la respuesta inmune innata, las barreras son las barreras físicas, como la piel, químicas y biológicas. Los componentes celulares, que los vamos a ver en esta clase, que vamos a hablar aquí de las células, lo que son las células accesorias, y los componentes humorales, que en el caso de la inmunidad innata juegan un rol importante en lo que son las proteínas del complemento. La inmunidad innata es la inmediata, es la que se da en pocas horas después de estar presente ese agente agresor. En la respuesta de fase agudos tienen una participación en los componentes celulares, lo que son los macrófagos, y en los componentes humorales, las proteínas PCR, las citoquinas. En la respuesta inmune adaptativa, los componentes celulares que predominan son los linfocitos T y B, y los componentes humorales protagonistas acá son los anticuerpos. Esta no es inmediata y es la que se produce después de 12 horas y puede llegar hasta 7 a 14 días. Esta lámina quizás no la ven mucho por el tema de la luz, pero acá presentamos, lo pueden ver en las bibliografías que tienen virtuales en sus correos, en donde la participación de las células, moléculas y tejidos en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. En cuanto hablamos de las moléculas, en la inmunidad innata inmediata participa o tiene un rol importante el complemento y la lisozima. En la inmunidad innata, que ya es inducida, que ya es producida horas luego, tienen un rol importante todas esas proteínas mediadoras de inflamación, interferones y defensinas. En cambio, en la inmunidad adaptativa, cuando hablamos de moléculas, los protagonistas acá son los anticuerpos y por supuesto las moléculas de histocompatibilidad o presentadoras de antígenos, y en este caso participan también las citoquinas. Cuando hablamos de células, las protagonistas en la inmunidad innata inmediata son los macrófagos y los mastocitos, que son los que están allí en piel o en las puertas de entrada para esos agentes agresores. Y la inmunidad innata inducida, las células protagonistas van a ser los linfocitos, los eosinófilos, las células linfocitos NK, los endoteliocitos y los neutrófilos. En el cambio de la inmunidad adaptativa, las células que van a predominar son los linfocitos T y los linfocitos B. Los órganos y tejidos de interacción en la inmunidad innata son realmente las zonas que están infectadas, donde está ese agente agresor, generalmente en esas barreras físicas. En cambio, en la inmunidad adaptativa, los órganos y tejidos de interacción son el timo, el vaso, los ganglios, por supuesto que porque es allí donde se da la producción o la maduración de esas células protagonistas, como son los linfocitos T y B. Los órganos y tejidos de producción de las células de la inmunidad innata son el hígado y la médula ósea, y en
adaptativa son el timo para los linfocitos T y la médula ósea para los linfocitos B. Las células de la inmunidad innata las vamos a encontrar en sangre, mientras que la inmunidad adaptativa, por la presencia de los linfocitos T y B, vamos a conseguirlos tanto en sangre como en linfa. En esta lámina podemos ver que la inmunidad innata se produce entre las 0 a 12 horas, la inmunidad innata inmediata y por supuesto luego la inmunidad innata inducida. El primer mecanismo de defensa que tenemos es la piel. Posteriormente, al ese agente agresor introducir o lograr penetrar la piel, tenemos a los macrófagos como las células primordiales que se van a encargar de fagocitar a esos microorganismos y por supuesto van a actuar las otras células y moléculas como las del complemento para poder llevar a cabo esa respuesta inmune innata. Posteriormente, la inmunidad innata, todas estas células y esos componentes moleculares van a activarme a los linfocitos B y T para que se produzca la respuesta inmune adaptativa que va desde las 12 horas hasta luego de 7 días. ¿Okay? En esta lámina podemos ver básicamente que la inmunidad innata se produce en los tejidos periféricos, ejemplo, piel, intestino, hígado, y la inmunidad adaptativa se produce en los tejidos linfoides secundarios, hablando de vasos, ganglios linfáticos, las placas de Peyer, entre otros. La relación fenotipo-función en las células del sistema inmune. Todas las células de nuestro organismo tienen en sus membranas, ya sea celular o la membrana de los fagosomas o en los núcleos o libres en el citoplasma, tienen moléculas que nos permiten a nosotros en el laboratorio poder identificar de qué célula estamos hablando. Esas moléculas le dan una función especial a esa célula para que éste pueda hacer acciones vitales en nuestro sistema inmune. Esas moléculas nosotros las denominamos grupos de diferenciación celular y vienen enumeradas con las siglas o la nomenclatura CD1 hasta la CD314. Estas moléculas de diferenciación celular tienen diversas funciones. Una de ellas es reconocer a la presencia de ciertos antígenos. Otras moléculas tienen funciones para traducir la señal al interior de la célula. Otra es adhesión a otras células y a su vez traducir la señal para poder activar a otras células. Y otras tienen solo función de adhesión, como lo es la integrina. Es importante que sepamos que el fenotipo de una célula me va a determinar cuál es su función y por ende podemos identificar de qué célula estamos presentes. Acá tenemos que las principales características de los grupos de diferenciación celular son transducción de señales, como en el caso del grupo 1, en el caso de la CD3, CD4, CD2 y CD5. Tenemos en el grupo número 2 las proteínas de adhesión celular, que se van a encargar de activar otras células, como la CD54 y la CD11A. Tenemos aquí el grupo de adhesión a la matriz extracelular, como la CD49. En el grupo 4 tenemos los correceptores de señalización celular y adhesión y activación de otras células, como lo son la CD4 y la CD8, que están presentes ¿en dónde? En los linfocitos T, CD4 o CD8. También tenemos el grupo número 5, que se encargan de activación celular, activarme la misma célula, como es la CD19 y la CD69. Tenemos el grupo de que están encargados del proceso de fagocitosis y activación de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, como lo es la CD16, CD32 y CD64. Y en el grupo 7 tenemos aquellas proteínas que se encargan de la inducción y muerte celular, como la CD95 y la CD95L. También por último tenemos el grupo número 8, que son aquellas encargadas del proceso de coestimulación celular. En este caso hablamos de la CD80-86, que son moléculas coestimuladoras. Entremos en lo que es la respuesta inmune innata. Vamos a hablar acerca de conceptos, características, localizaciones de esos receptores en esas células que se encargan de detectar a esos agentes patógenos, función y características fenotípicas de las células, sus vidas medias, el porcentaje en sangre periférica de las células de la inmunidad innata y
Continuamos. La respuesta innata está presente, como su nombre lo dice, desde el nacimiento de nosotros. Ella es la primera que actúa como barrera de defensa. La respuesta inmune innata se caracteriza porque su activación es local. Donde está el agente agresor, ella va a ejercer su acción. Ella actúa de forma inmediata entre las 0 a 4 horas, no es específica. Ella va a actuar frente a cualquier agente que logre penetrar nuestras barreras. Ella no se va a modificar en el tiempo, es decir, tras sucesivas infecciones de un mismo agente, la respuesta va a ser exactamente la misma, porque ella, en la respuesta inmune innata, no genera memoria, a diferencia de la respuesta inmune adaptativa. Posee componentes celulares y moleculares, como se los comenté, y reconoce estructuras altamente conservadas en esos agentes patógenos, como son los PAMs, que ya lo vamos a hablar, y ella se activa luego que las barreras fallan. ¿Cuáles son esas barreras de la respuesta inmune innata? Dentro de las barreras físicas tenemos la piel, que es el órgano más extenso, es la barrera mecánica, pues nosotros sabemos que la piel es impermeable, ella impide la entrada de ciertos antígenos al interior de nuestro organismo. También dentro de las barreras físicas tenemos las mucosas, mucosa gástrica, respiratoria, genitourinaria. En esas mucosas hay células que producen moco, que ese moco dificulta la llegada de ciertos agentes patógenos. También existen células que tienen en su membrana extracelular, tienen pequeños pelitos o cilios que ayudan a barrer el moco que tiene esos agentes agresores. Dentro de las barreras químicas, en esas mucosas hay también células que producen enzimas o proteínas que sirven como bactericidas o nos ayudan a impedir la entrada de algún agente agresor. Ejemplo, las lisocimas, que son capaces de degradar las paredes de algunas bacterias, que se las podemos conseguir en las lágrimas y saliva, las defensinas, las criptosidinas, que conseguimos en las criptas de nuestra mucosa gástrica. En el caso de la piel es capaz también de producir ácidos grasos, ácidos lácticos, que son considerados sustancias bactericidas, y el pH de nuestro estómago también funciona como bactericida. Debido a su pH ácido, inhibe el crecimiento de cualquier bacteria. También el sudor sirve como un bactericida. Y en el caso de las barreras biológicas tenemos esa flora bacteriana que en condiciones normales se encuentra allí permaneciendo estable hasta que se presenta algún agente agresor y ella tiende a alterarse. Hay casos donde la flora bacteriana normal se altera propiamente y genera también enfermedad. Acá simplemente lo que quería comentarles es que la piel tiene sus 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis, que es la más interna, y para que se pueda producir una respuesta inmunitaria, ese agente agresor debe introducirse por debajo de la primera capa de la epidermis para poder darse una respuesta inmune. La piel, las mucosas respiratorias, gastrointestinales y genitourinarias, los hilos respiratorios, el pH del jugo gástrico, las salivas, todos ellos son el zinc que se encuentra en el semen, las lisocimas en las lágrimas y la saliva, la lactoperoxidasa que se encuentra en la leche materna, constituyen obstáculos para que ciertos microorganismos puedan entrar al interior de nuestro organismo. Veamos cuáles son esas células de la respuesta inmune innata. Como número 1 tenemos al macrófago. Ella es considerada una célula presentadora de antígenos, al igual que las células dendríticas. Ellas cumplen la función de fagocitar esos antígenos cuando están en el interior de nuestro organismo, a cumplir su función de célula presentadora de antígenos, mostrándoselo a otras células para que estas puedan activarse y activar también linfocitos T. También tenemos como número 3 la célula linfocito NK, que su función básicamente consiste en la citotoxicidad celular. Todas esas células que han estado infectadas con algún virus o una bacteria intracelular, el linfocito NK cumple su función de citotoxicidad celular. Como número 4, 5 y 6 tenemos a los granulocitos, en ellos podemos nombrar los neutrófilos,
los basófilos y los eosinófilos. Los eosinófilos actúan primordialmente defendiéndonos frente a alimentos o en presencia de ciertos agentes alérgenos. También tenemos al basófilo, que actúa en los procesos de inflamación, y los neutrófilos, que también actúan frente a algunas infecciones bacterianas y también intervienen en los procesos de inflamación. Ambas, la 4, la 5 y la 6, eosinófilos, neutrófilos y basófilos, actúan en los procesos de inflamación. Cuando hablamos de células presentadoras de antígenos, son aquellas capaces de procesar el antígeno y presentárselo a otras células para que éstas puedan reconocerla. Dentro las podemos clasificar en células presentadoras de antígenos profesionales y no profesionales. Las diferencias entre ellas es que las profesionales tienen en su membrana o expresan moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y 2. Es decir, esas células presentadoras profesionales son capaces de activarme tanto a linfocitos TCD4 como a linfocitos TCD8. En ellas podemos mencionar las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Dentro de las células presentadoras de antígenos no profesionales tenemos a todas esas células somáticas de nuestro organismo que solo expresan en su membrana, moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Es por ello que ellos son capaces solamente de activar la respuesta celular mediada por linfocitos TCD8. ¿Cómo nuestro sistema inmunológico produce la respuesta innata? ¿Cuál es su estrategia? Bueno, esas células de la respuesta inmune innata tienen en su membrana receptores que son capaces de reconocer estructuras altamente conservadas en la membrana de esos agentes patógenos. Esas estructuras tienen las siglas de PAMS. Esos patrones moleculares asociados a patógenos, o mejor conocidos como PAMS, son pequeñas secuencias de moléculas que se encuentran en los patógenos. Ellos son reconocidos por unos receptores que se encuentran en las membranas de nuestras células de la inmunidad innata, conocidos como Pattern Recognition Receptor, mejor conocidos con la sigla PRRS. Otros PAMS, ¿qué PAMS podemos mencionar en esos agentes patógenos? Podemos mencionar como PAMS los lipopolisacáridos, el ácido lipoteicoico, las manosas, los DNA bacterianos, los RNA de cadena doble, los peptidoglicanos, entre otros. ¿Cuáles son esos receptores PRR que tienen nuestras membranas de nuestras células? Tenemos a los receptores tipo TOL, que hay diversos, que ahora vamos a ver, que son capaces de detectar lipopolisacáridos, secuencias de citosina guanina, ARN de cadena doble de virus. Tenemos los receptores de N-formilmetionina, que se encuentra atravesando toda la membrana. Tenemos en los receptores de manosa. Estos tres tipos de receptores los vamos a conseguir en todas nuestras células de nuestra respuesta inmune innata, como lo son los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y los neutrófilos. ¿Cuáles son esos receptores? Bueno, los receptores se encuentran ubicados estratégicamente de acuerdo a la función que ellos realizan. En el caso, en la membrana plasmática vamos a conseguir al complejo tipo TOL TLR1 y 2, que tanto el TLR1 y 2 como el TLR2 y 6 actúan sobre lipoproteínas bacterianas. También tenemos el complejo TLR4, CD14, MD2, que actúa sobre lipopolisacáridos de bacterias gram negativas. También tenemos el complejo TLR5, que va a actuar sobre flagelinas bacterianas. En el interior de las células, en los fagosomas, en esas membranas, vamos a conseguir los receptores del complejo TLR7-8, que se encarga de reconocer virus de ARN en cadena simple. Tenemos el complejo TLR3, que se encarga de reconocer virus de ARN en cadena doble. Tenemos el complejo TLR9, que es capaz de reconocer ADN de citosina guanina unidas por grupos fosfatos. Todos ellos se encuentran en la membrana del fagosoma. Y en el interior, en ese citoplasma, vamos a conseguir receptores de NOD2 y RIP que actúan frente a ciertas
finalmente ellos reconocen peptidoglicanos de esos virus y esas bacterias. Ahora vamos a ver cada una de las células de la respuesta inmune innata. Comenzamos con los monocitos o macrófagos. Okay. En nuestra médula ósea se encuentra nuestra célula madre pluripotencial, que es la encargada de producir ese monocito que finalmente es el que va a ser liberado hacia la sangre. Nosotros no vamos a conseguir en sangre células progenitoras mieloides o células progenitoras de granulocitos inmaduras, no es lo normal. Vamos a conseguir monocitos que son vírgenes, que no han tenido contacto con algún antígeno, o en algunos casos vamos a conseguir también monocitos que ya estén activos cuando estamos en un proceso de infección. En los tejidos nosotros vamos a conseguir ya lo que son los macrófagos, que se encargan tienen en su morfología, su citoplasma presenta pseudópodos, son células que son mononucleares, tienen un solo núcleo y están caracterizados por tener muchos gránulos en su citoplasma. Los macrófagos se encuentran en sangre de un 2 a un 8%. Su vida media es entre 1 a 30 días. Los monocitos un día y los macrófagos en los tejidos tienden a durar más tiempo, hasta inclusive 30 días. El fenotipo para nosotros determinar que estamos en presencia de un macrófago son los receptores tipo TOL3, 4 y 9, receptores de manosa y por supuesto, como lo dije antes, que son células presentadoras profesionales de antígenos. Tiene moléculas de histocompatibilidad tipo 1 y 2 en su membrana. También tiene moléculas coestimuladoras como la CD8086, la CD40, el ICAM, entre otras. ¿Cuáles son las funciones de los macrófagos? El macrófago básicamente lo que se encarga es de fagocitar antígenos, microorganismos, células envejecidas o células apoptóticas. También cumple una función de citotoxicidad contra patógenos o células que están infectadas con virus, células tumorales o microorganismos intracelulares. También cumple una función en la restitución de tejidos en lo que es la activación de los fibroblastos. Como lo dije anteriormente, los macrófagos son células presentadoras de antígenos y activadores por excelencia de linfocitos T efectores. Ellas son consideradas células centinelas porque se encuentran en los tejidos. Acá en esta lámina podemos visualizar mejor las funciones de los macrófagos. En esta primera gráfica podemos ver el macrófago fagocita el antígeno, lo procesa y lo presenta a través de las moléculas de histocompatibilidad a los linfocitos T para que estos puedan activarse. Tenemos una segunda función, la citotoxicidad. Cuando estamos en presencia de una célula que está infectada, el macrófago es capaz de detectarla y producir o secretar una serie de radicales libres de oxígeno que son capaces de perforar la membrana de esa célula para poder lisarla. También tenemos la fagocitosis y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. El macrófago es capaz de detectar cualquier antígeno que esté unido a un anticuerpo que esté circulando por allí en sangre. Los macrófagos tienen diversos nombres de acuerdo al lugar donde los encontremos. En el hígado los vamos a llamar células de Kupffer, en el sistema nervioso central los vamos a llamar microglia, en el pulmón células alveolares, en los huesos vamos a denominarlos osteoclastos, en el riñón células mesangiales, en las articulaciones células sinoviales, en el vaso las células esplénicas, en el tejido conectivo las llamamos histiocitos y en los ganglios linfáticos los denominamos macrófagos. Es decir, cuando veamos cada una de estas palabras nosotros o de estos nombres vamos a identificar que estamos hablando de un macrófago. Continuamos con las células dendríticas, esa célula presentadora por excelencia de antígenos. ¿Por qué creen que es la célula presentadora por excelencia? Bueno, primero por su morfología, que presenta ciertos pseudópodos o ciertas prolongaciones que le permite tener mayor contacto con más antígenos, y por supuesto ellas también se pueden movilizar fácilmente, tiene moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y 2 y por ella es considerada la célula presentadora de antígenos por excelencia, por encima del macrófago y del linfocito B.
Las células dendríticas tienen un origen mieloide y linfoide. De acuerdo a los receptores que presentan o su fenotipo, podemos diferenciarlas entre una u otra. También de acuerdo a su fenotipo podemos determinar si estamos en presencia de una célula dendrítica inmadura y una célula dendrítica madura. Ellas tienen diversos nombres, la podemos encontrar como las células de Langerhans, células interdigitales, intersticiales y también las llaman células sanguíneas. La función de esas células dendríticas es inducir la respuesta inmune innata o la respuesta inmune como tal. Participa en lo que es la educación tímica en el timo para que esos linfocitos T puedan pasar por ese proceso de maduración, que eso es una clase en específico, y también participa en la función de la tolerancia. A ella la vamos a conseguir de un 0.1 a 1% en los tejidos. Acá en esta lámina podemos observar es que las células dendríticas inmaduras tienen mayor cantidad de receptores tipo TOL, TLR, y de las moléculas de CD5 y básicamente la CD32, CD5 y receptores tipo TOL. ¿Por qué? Porque ellas están inmaduras y ellas necesitan estar al pendiente de poder ver algún antígeno como tal para poder activarse y convertirse en una célula madura. Es por ello que las células dendríticas maduras presentan en su membrana mayormente moléculas coestimuladoras como la CD80-86, la CD40, no tienen receptor tipo TOL y tienen el DEC205. Bien, ahora hablemos acerca de los linfocitos NK, esas natural killer. Se encuentran en sangre de un 5 a un 15% de los linfocitos tienden a ser células NK. Su fenotipo, vamos a conseguir que ellas tienen en su membrana moléculas de CD16, CD56, el receptor KIR y el KIR inhibidor. Tenemos el CD95L, que por supuesto son las que le dan esas funciones de citotoxicidad celular a las células NK. Sus acciones es estimulada en un ambiente, un microambiente rico en interferones alfa, gamma y betas e interleuquina 2. Las células NK cumplen una función de vigilancia inmune, inmunidad antiviral y inmunidad antitumoral. ¿Okay? En presencia de alguna célula infectada por virus o una célula tumoral, la célula NK va a actuar. Participa también en la tolerancia materno-fetal a través de los receptores HLA-G y su función básicamente es citotoxicidad de células dianas, porque ella tiene en su interior, en su gránulo, tiene ciertas enzimas que son las perforinas, granzimas y las granulicinas, y también libera factor de necrosis tumoral que produce la lisis de esas membranas, de esas células que ya se encuentran infectadas. ¿Cómo actúa esa célula natural killer? En presencia de una célula normal, las células normales, todas las células somáticas tienen moléculas de histocompatibilidad clase 1 y ese receptor killer inhibitorio reconoce esa molécula de histocompatibilidad en clase 1, mientras que la killer de activación, el receptor, se une a moléculas ubicuas. Por supuesto, en presencia de una célula anormal, los virus tienden a no permitir que la célula exprese esa molécula de histocompatibilidad. En ausencia de esa molécula de histocompatibilidad de clase 1, ese receptor inhibidor no se activa y por ende esa célula NK se activa y empieza a liberar al exterior perforinas y granzimas que se van a encargar de lisar a esa célula, porque para ella esta célula es una célula infectada. Ahora conversemos acerca de los neutrófilos. En sangre conseguimos que un 50 o un 70% cuando hacemos una hematología son neutrófilos. La vida media de un neutrófilo es de 6 horas. Es por ello que tiene una vida media bastante corta. Es por ello que cuando ellas se mueren, lo que nosotros conseguimos en el pus es básicamente, si hacemos un frotis, vamos a conseguir son neutrófilos. El fenotipo de los neutrófilos son
la CD14, la CD16, la CD32 y la CD64. En ellas también vamos a conseguir receptores de quimiosinas, vamos a conseguir receptores tipo TOL 1, 5 y el receptor tipo TOL 9. Los neutrófilos también, al igual que los macrófagos, se mueven a través de sus pseudópodos, responden a ciertos factores quimiotácticos y participan en los procesos de fagocitosis y en el proceso de inflamación. También, al igual que los macrófagos, tienen una acción citotóxica porque ella en sus gránulos tiene peróxido de hidrógeno o sustancias reactivas al oxígeno como el óxido nitroso o peróxido de oxígeno, que también tiene enzimas como las proteasas, las mieloperoxidasas, que son factores bactericidas que van a ayudar a eliminar aquellas células que se encuentran infectadas. En médula ósea vamos a conseguir nuestra célula madre pluripotencial, vamos a ver a nuestro neutrófilo en todas sus formas inmaduras, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito. Cuando el neutrófilo ya está completamente maduro es que logra salir a la circulación sanguínea. Es por eso que ella está circulando en sangre. Cuando hay algún agente agresor presente, ella tiende a través de sus receptores tipo TOL, ella va a detectar esos agentes, se va a ir uniendo a través de sus proteínas, las integrinas, se van a ir uniendo y va a través de, entre los espacios intercelulares, ella va a atravesar hacia el interior de ese tejido y va a producir esas sustancias ERO, va a activar ciertas enzimas, libera esos gránulos citoplasmáticos y es así como ejerce o participa en esos procesos de inflamación. Ahora conversemos acerca del eosinófilo. En sangre conseguimos de un 1 a un 5%, eso es lo normal. Su vida media también es entre 6 a 12 horas en circulación y en los tejidos lo podemos conseguir de 3 a 4 días. El fenotipo de los eosinófilos tenemos receptores de inmunoglobulina E, recuerden que ellos juegan un factor importante en las respuestas alérgicas, CD16, quimiosina, CD32, receptor tipo TOL 2 y 4. Los eosinófilos, al igual que los neutrófilos y los macrófagos, responden a factores quimiotácticos. En presencia de ciertas citoquinas, pues ellos son, como decir, llamados. Ellas tienen funciones citotóxicas porque en su interior, en esos gránulos, tienen peroxidasa, fosfatasa ácida, colagenasa, la proteína básica principal, que es muy importante, las proteínas catiónicas, y la neurotoxina derivada del eosinófilo, que son aquellas que van a lisar esa membrana, por ejemplo, de esos helmintos que puedan estar infectando. Los basófilos, lo normal en sangre podemos conseguir al 1%. La vida media de un basófilo es bastante larga, puede durar semanas o meses. El fenotipo de un basófilo es el factor Epsilon RI, el CD40L, CD9, CD32, CD11A y CD18. Básicamente el basófilo tiene una participación en los procesos de inflamación, secretando interleuquinas 4 e interleuquina 13 para poder atraer a todas las células que participan en el proceso de inflamación. Ellos también en sus gránulos tienen histaminas y mediadores vasoactivos que me favorecen el proceso de inflamación. Por último, veamos cuáles son los componentes de la respuesta inmuninata, cuáles son los componentes de la respuesta inmunadaptativa. Veamos que en la respuesta inmuninata tenemos las células dendríticas, macrófagos, monocitos, NK, eosinófilos, neutrófilos y por supuesto dentro de las moléculas tenemos complementos, lisocimas, defensinas, proteínas PCR y en el caso de la inmunidad adaptativa tenemos los linfocitos T, los linfocitos B y dentro de las moléculas protagonistas tenemos los anticuerpos liberados por esos linfocitos B. En presencia de un antígeno, esas citoquinas y esas células se van a comunicar para poder neutralizar y eliminar finalmente ese antígeno, ocasionando el menor daño tisular. Y bueno, esto es todo. Nos vemos en la próxima clase. Espero que esto les sirva de mucha ayuda para su formación. Recuerden
complementar con la literatura que ya tienen ustedes en sus correos y seguiremos dándole mayor información para que puedan